Una vez tuve que pasar la noche en un motel Super 8, y puedo decir honestamente, sin duda alguna, que fue una de las noches más aterradoras de mi vida. Pero me estoy adelantando. Soy de Minnesota, pero voy a la universidad en Chicago, Illinois. El verano acababa de empezar, así que me dirigía a casa. Mi plan era salir lo suficientemente temprano para evitar a todos los demás chicos que regresaban a casa para el verano, pero supongo que todos tenían los mismos planes que yo, porque pasé todo el día en un largo atasco de tráfico. Comenzó a oscurecer y no parecía que fuera a ir a ningún lado, así que decidí salir de la autopista para buscar un lugar donde pasar la noche. La salida que tomé me dejó justo en medio de Wisconsin Dells. Donde quiera que miraras había malditos parques acuáticos. Afortunadamente también había muchos hoteles, pero para mi desdicha, la mayoría parecían demasiado caros para un estudiante universitario sin dinero como yo. No tuve más opción que seguir conduciendo. Después de aproximadamente media hora, me encontré con el Super 8. Parecía lo suficientemente decente, así que me metí en la entrada y me dirigí a la oficina. No había nadie en la recepción cuando entré a la oficina, así que me vi obligado a tocar el timbre de servicio. Simplemente odio hacer eso. Me hace sentir como un imbécil. Pero nadie respondió al primer timbre, así que tuve que tocarlo 3 veces más. Cada timbre más desagradable que el anterior. ¿Sí? Una voz desde detrás de mí preguntó. Era el gerente, o al menos eso es lo que me dijo. Era un hombre de aspecto extraño. Imagina al tipo de El Cien Pies Humano 2, excepto reducido en un 40%. Llevaba una camisa hawaiana roja y unas gafas de sol mal ajustadas que eran demasiado pequeñas para su cara. Mal ajustado era una buena manera de describir a este hombre, simplemente se veía extremadamente incómodo. Pero era bastante amable, aunque un poco demasiado ansioso porque alquilara una habitación, pero lo atribuía a que este lugar no tenía mucho negocio. De todos modos pagué por mi habitación y subí las escaleras. Cuando abrí la puerta de mi habitación, lo primero que me golpeó fue el olor. Olía como una combinación de orina de gato y lejía. Esto no me afectó mucho, ya que la mayoría de los hoteles huelen así. La segunda cosa que noté fue lo fría que estaba mi habitación. En serio, estaba helada. El aire acondicionado debía estar a toda potencia. Lo vi en la esquina opuesta de mi habitación, y me di cuenta de que estaba apagado. Pensé que simplemente había terminado un ciclo preestablecido, pero al inspeccionarlo más de cerca, no parecía que el aire acondicionado funcionara en absoluto. Esto me puso un poco nervioso, y pensé en pedirle al gerente una habitación diferente, pero decidí no hacerlo. Realmente no quería hablar con ese tipo de nuevo, y lo más probable es que todas las habitaciones de este motel fueran así. Fue entonces cuando vi la cama. Dios, qué asco daba. El edredón y las almohadas estaban cubiertos con una fina capa de polvo. Al quitarlos, una nube de polvo llenó mi habitación. Las sábanas y las mantas no eran mucho mejores. Lo que no estaba cubierto de polvo estaba cubierto de manchas. Al quitar eso, solo me quedaba una sábana semilimpia y el colchón. Me bajé lentamente sobre la cama. No quería acostarme accidentalmente en algo. El colchón era muy blando, pero también increíblemente cómodo. En serio, chicos, incluso hasta el día de hoy, diré que esa fue la cama más cómoda en la que he dormido. Así que no es de extrañar que cuando finalmente me acosté, me quedara dormido en minutos. De repente, un dolor agudo me despertó. Eran mis pies. Una horrible sensación los estaba tomando. Al principio pensé que simplemente estaban demasiado fríos, pero no era eso. Sentía como si algo los estuviera sujetando, y dolía mucho. Intenté moverlos, pero no se movían. Solo empeoraba el dolor. Otra punzada de dolor casi me hizo gritar de agonía. Esta vez era en mis piernas. Luego me di cuenta, la sensación estaba creciendo. Podía sentirla subiendo lentamente por mi cuerpo. El dolor estaba ahora en mi cuello. Mi cuerpo quería toser, pero mi boca no podía abrirse, así que todo lo que pude hacer fueron espasmos agresivos en el pecho. Así que eso hice, durante casi una hora. Simplemente yacía allí en una agonía silenciosa y aterrorizada. Finalmente, una tos logró salir, pero me hizo darme un pequeño empujón de dolor. Fue entonces cuando lo vi. Él simplemente estaba sentado allí. Lo había estado todo el tiempo. Esta realización hubiera sido suficiente para hacerme gritar, pero mi cuerpo estaba demasiado ocupado tratando de no colapsar sobre sí mismo. No pude verlo bien, solo podía ver su silueta por la luz de la calle que entraba por las persianas.
Al principio pensé que era el gerente, el maldito bastardo espeluznante, con razón quería que alquilara una habitación tan desesperadamente. Pero no era él. Este hombre era delgado, demasiado delgado. No estaba completamente quieto, sin embargo, estaba frotándose las piernas, de manera errática. El dolor estaba en mi cabeza ahora. Finalmente había llegado hasta mi cuerpo. Se sentía como si alguien estuviera exprimiendo mis sesos. Podía sentir que mi cuerpo empezaba a apagarse y comencé a temblar violentamente. Estaba muriendo. Creo que el hombre pudo notarlo, porque empezó a emocionarse. La habitación se volvía más y más oscura a medida que mi visión fallaba. Lo último que vi fue al hombre ponerse de pie y comenzar a caminar hacia mí. Era tan alto. Sorprendentemente no morí. Simplemente desperté de nuevo. Alguien estaba golpeando la puerta de mi habitación de hotel, pero eso no me preocupaba en ese momento. Miré nerviosamente alrededor de la habitación. El hombre se había ido, y también la sensación, podía moverme de nuevo. Lentamente me dirigí hacia la puerta, tropezando varias veces mientras lo hacía. Se sentía como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Después de una lucha finalmente llegué a la puerta. Era el gerente del hotel. «Jesús, pareces un desastre», dijo con una risita nerviosa. Tiene razón, así era. Esta mañana llevaba gafas de aviador y podía ver mi reflejo en ellas. No es que tuviera alguna lesión o algo, simplemente se notaba que había tenido una noche difícil. Estaba súper pálido y debajo de mis ojos inyectados en sangre había bolsas que casi llegaban hasta mi barbilla. Forcé una risa y le pregunté qué quería. Se quedó en la puerta mirándome mientras buscaba mi billetera. Dios, qué espeluznante era. Mientras rebuscaba en mi maleta, comenzó a hablar de nuevo. Entonces, ¿expulsaste un cálculo renal o algo anoche? Giré la cabeza para mirarlo, no parecía estar bromeando. ¿Qué quieres decir? Esto pareció confundirlo, como si fuera obvio de qué estaba hablando. Jesús, amigo, te escuché gritar anoche, dijo con una sonrisa. ¿Realmente pensaste que estaba siendo silencioso? Simplemente le entregué el dinero, no tenía nada que decir. Me sonrió una vez más y dijo, muy bien, ahora que eso está hecho, es hora de largarse de aquí. Comenzó a cerrar la puerta, pero se detuvo justo antes de cerrarla. Oh, y una cosa más. Estaba sonriendo de nuevo. Espero que hayas disfrutado tu estadía en el Super 8. Desde el principio quiero dejar esto claro. No creo en fantasmas, o no creía, eso era, hasta mi experiencia la semana pasada. Ahora no estoy tan seguro. ¿Qué me hizo cambiar de opinión? Mi noche en un motel de carretera espeluznante. Supongo que, por definición, todos los moteles de carretera pueden describirse como espeluznantes. Carreteras cercanas, estacionamientos con poca iluminación, personajes sombríos colgando de las puertas fumando. Y el en el que mi novia y yo nos hospedamos la semana pasada, donde tuve esta experiencia paranormal, no era diferente. Un lugar verdaderamente atrapado en los años 50 llamado The Lodge. Lo encontramos justo al lado de la Interestatal 95, en el centro de Maine. Íbamos camino a Canadá para asistir a una boda en la provincia de New Brunswick, y estábamos conduciendo, porque 2 semanas antes mi novia había tenido la gran idea de tomar la ruta escénica. Básicamente porque odia volar. ¿Por qué no? Pensé en ese momento. ¿Qué podría ser más placentero que un agradable viaje de verano a través de Maine? Resultó que muchas cosas podrían haber sido más placenteras, porque la ruta escénica vino con mucha lluvia y poco más. Una tormenta que venía del Atlántico nos golpeó en el momento en que salimos de Boston. La música en nuestro coche acompañada constantemente por el sonido de los limpiaparabrisas. Se suponía que íbamos a detenernos en Portland, en la costa con un amigo, pero esa mañana él había llamado para decir que su madre en Nueva York estaba enferma y que pasaría el fin de semana con ella. No importa. ¿Por qué no nos detenemos en otro lugar por la noche? Y ahí es donde entra el motel de carretera. Fue justo antes del atardecer cuando entramos en su estacionamiento. Sobre el ruido de la tormenta pregunté, ¿está abandonado este lugar? Lo cual no era una pregunta irrazonable ya que la mitad de las puertas y ventanas en el patio en forma de U estaban tapiadas. Mi novia simplemente señaló una pequeña oficina, donde una luz de neón parpadeaba que decía The Lodge. Justo debajo del cartel, a través de una ventana sucia, estaba sentada una anciana detrás de un escritorio, observándonos. Salí bajo la lluvia.
Relámpagos zigzagueaban por el cielo negro mientras corría entre los pequeños ríos que se formaban en el asfalto roto. Entre los truenos, se podían escuchar los zumbidos de los vehículos que pasaban por la cercana Interestatal 95. Al entrar en la oficina, una habitación que olía a una mezcla de cigarrillos y naftalina, la anciana simplemente me miró, sus ojos huecos y sin vida. ¿Está abierto?, pregunté, con agua goteando de mi abrigo sobre la alfombra manchada. La anciana no dijo nada, solo continuó observándome con sus ojos huecos. Luego, como si hubiera estado considerando mi solicitud, comenzó a asentir lentamente. «Está bien. ¿Cuánto cuesta una habitación?». Se levantó de la silla y colocó en el mostrador un juego de llaves que tenía el número 66 como etiqueta. «Está bien. Sí. En este punto te das la vuelta, vuelves al coche y te diriges a la autopista». Era esa parte en la película de terror donde el protagonista encuentra una escalera que desciende a la oscuridad, y tú, desde la seguridad del público, estás gritando: «No bajes ahí, estúpido». Pero ¿qué hacen siempre? Siempre bajan. Supongo que no sería una gran historia si el personaje cierra la puerta de golpe y deja al asesino esperando en la oscuridad jugando con sus pulgares, ¿verdad? Pero divago. Cuando la anciana deslizó las llaves hacia adelante, saqué $20 y los agité en el aire como una bandera blanca. ¿$20 por la noche? La anciana asintió y señaló las llaves. Miré por la ventana hacia el coche. Un rayo iluminó momentáneamente a mi novia en el coche empañado, mirándome nerviosa. ¿Deberíamos quedarnos aquí? Me volví hacia la mujer y agarré las llaves. «Gracias», murmuré, y me dirigí de vuelta a la lluvia. Al entrar en el coche, hice tintinear las llaves frente a mi novia. «Mujer amigable», dije alegremente, aunque dijo que el negocio estaba tranquilo esta noche. «Sí, un poco», respondió mi novia mirando alrededor del oscuro patio. «Es algo espeluznante aquí. ¿Por qué no vamos directamente a Canadá esta noche?» «No, estará bien». Puse el coche en marcha y lo conduje hasta cerca de la habitación 66. Una noche no nos hará daño. Últimas palabras famosas. Sorprendentemente, la habitación 66 era bastante moderna. Paredes encaladas, una pantalla ancha de televisión, refrigerador, baño limpio, flores en macetas, espejos. Casi alivió nuestros nervios de ser los únicos huéspedes en este motel en ruinas durante la tormenta. Por supuesto había una puerta cerrada con llave en la parte trasera de la habitación, que en ese momento asumimos que era un pequeño armario de limpieza. Intenté la manija y después me olvidé de ella mientras cada uno nos duchábamos, y luego nos acostábamos en la cama. Mi novia, que podría haber tomado una siesta en el borde de un acantilado durante un huracán, se durmió rápidamente. Pero para mí, tomó mucho más tiempo, dando vueltas hasta que finalmente me quedé dormido. Me desperté alrededor de las 2 de la mañana, y fue entonces cuando comenzó lo extraño. Comenzó con un ruido en el techo. Ahora no era el golpeteo de la lluvia sobre el techo plano. No, sonaba como pasos, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. «Está bien», pensé. «Es un pájaro. Hay un pájaro en mi techo. Es solo un pájaro». Sin embargo, cuanto más me decía eso, más frenéticos se volvían los pasos, hasta que de repente se detuvieron. Me quedé bajo las sábanas, escuchando. La lluvia había cesado, y la tormenta se había alejado, pero aún así el viento aullaba alrededor del patio exterior. «Relájate», me dije, y me levanté para ir al baño, usando las luces tenues del estacionamiento para guiarme hacia el baño en suite. Ahora fue mientras estaba en medio de mis asuntos, que la puerta del baño, que había abierto completamente a propósito, comenzó a cerrarse lentamente por sí sola. Mi reacción inicial al verla con mi visión periférica fue que el suelo debía estar desnivelado, pero luego mi cerebro comenzó a trabajar horas extras para determinar si la puerta había hecho eso antes. No, no lo había hecho. Estábamos en un suelo perfectamente plano. Así que ahora estoy haciendo mis asuntos, en una carrera contra el tiempo contra esta puerta que se cierra lentamente, y el baño, sin luz natural, está casi en total oscuridad, y es entonces cuando mi corazón comienza a latir rápido porque tengo una sensación muy extraña de que hay alguien de pie en la bañera, nada menos que una niña, observándome. En el momento en que esa puerta se cierre sé que estoy frito, y me desgarrarán la garganta sea quien sea, o lo que sea, que esté allí. En el último momento me lancé hacia la puerta y metí mis dedos en el hueco, encendiendo el interruptor de la luz.
No había nadie en la bañera. Era solo mi imaginación. Me quedé allí, jadeando, mi cuerpo cubierto de una fina capa de sudor. Puse la puerta de nuevo en su posición, completamente abierta, y esperé a que se moviera de nuevo, refutando mi teoría del suelo perfectamente plano. No se movió ni un milímetro. La moví a otra posición. Tal vez era el ángulo correcto para que se moviera. No, permaneció en su lugar. Está bien. Eso es espeluznante. Apagué las luces y regresé a la cama, donde me quedé inmóvil, mirando al techo mientras mi corazón palpitaba en mis oídos. Fue entonces cuando vi una silueta pasar frente a la ventana afuera. Era una silueta tenue, pero aún así, algo pasó. Me senté, observando las cortinas y las luces tenues del estacionamiento. ¿Podría haber sido la anciana de la oficina, tal vez revisando algo? La anciana que nunca dijo nada y aceptó mis $20. «Hey», dije, sacudiendo a mi novia para despertarla. No había tiempo para actuar valiente ahora. «No, señor. Solicitud denegada, señor». «Hey, Emily», continué, sacudiéndola más fuerte. «Despierta, maldita sea». Pero ella simplemente seguía dormida, o inconsciente. Sentí una oleada de miedo, y fue entonces cuando la luz del estacionamiento se apagó, sumiendo la habitación en total oscuridad. «Despierta, Emily», quería gritar, pero no salieron palabras. Y luego escuché una llave siendo colocada en la cerradura de esa puerta al otro lado de la habitación, la que habíamos asumido que era el armario de limpieza. Y la llave comenzó a girar lentamente, hasta que la cerradura hizo clic, y aunque no podía verlo debido a la oscuridad, sentí una corriente de aire frío, y supe que se había abierto. «Oh, diablos», estoy pensando, sentado allí junto a mi novia inconsciente, temblando de miedo. «¿Qué quieres?», llamé débilmente. Fui respondido por el clic de un interruptor de luz, revelando lo que había detrás de esa puerta. Era un pasillo. Sin embargo, no podría haber un pasillo, ¿verdad? El motel era un pequeño patio en forma de U de unidades individuales. Seguramente no había suficiente espacio. Sin embargo, justo delante de mis ojos había un pasaje secreto. Me levanté de la cama. Sí, así es. En mis pijamas me levanté y comencé a avanzar hacia el pasillo. ¿Por qué? No sé por qué. Algo me estaba atrayendo. Era como si mi cuerpo tuviera mente propia y me llevara hacia el pasillo. «No», croé, tratando de convencer a mi cuerpo de que se detuviera. Sin embargo, solo podía controlar los músculos del cuello, así que giré para mirar a mi novia en la cama, para intentar suplicarle que se despertara y me salvara del desastre inminente que pronto me sucedería. Pero cuando giré el cuello, rápidamente descubrí que ella estaba despierta, viéndome con ojos huecos y sin vida, como los de la anciana en el escritorio. «Emily», tartamudeé. Ella llevó su dedo a sus labios, haciéndome callar. Luego sonrió y la sangre brotó de su boca y corrió por su barbilla. ¿Qué demonios? Nunca terminé la frase porque la fuerza que estaba tirando de mi cuerpo me había llevado al medio de este pasillo secreto. A ambos lados se extendía hacia la oscuridad. Había otras puertas que alineaban el pasaje, puertas que todas tenían el número 666. Entonces, desde la oscuridad, un extremo del pasillo comenzó a brillar en rojo. Se volvió más brillante, y extrañamente podía sentir una pulsación, como si en algún lugar allí abajo hubiera un corazón latiendo. Giré mi cabeza, y al hacerlo, miré de nuevo a mi habitación, donde vi que mi novia ahora estaba de pie junto al televisor, su cuerpo desplomado, su rostro oculto por su cabello, como si estuviera poseída. «Emily». Intenté gritar, pero nuevamente no salieron palabras. El pasillo ahora brillaba tan intensamente que podía sentir el calor en mi piel. La siguiente parte fue la peor. Desde detrás de las puertas que alineaban los pasillos se oían voces, personas que conocía. Un amigo que había fallecido hace mucho tiempo comenzó a llamarme por mi nombre, golpeando la puerta con su puño. Me llamaba para que lo dejara salir, diciéndome que era mi culpa que él muriera. No sé cuánto tiempo estuve en ese pasillo. Podría haber sido un minuto, tal vez un día, quién sabe. Tal vez todavía estoy atrapado allí, tal vez en una de esas habitaciones, esperando como mi amigo a la próxima víctima que sea atrapada en la trampa. De alguna manera, sin embargo, no sé cómo, me encontré de nuevo en el coche, conduciendo por la Interestatal 95. Estaba temblando violentamente, y mi novia yacía en el asiento del pasajero inconsciente. Salí de la autopista y llegué al pueblo más cercano, donde colapsé en la puerta de la casa más cercana,
balbuceando incoherencias sobre demonios y brujas y pasillos en moteles. Ha pasado una semana y mi novia aún no despierta. Esa noche fue trasladada en helicóptero al centro médico de Maine, donde diagnosticaron que estaba en coma, donde di mi declaración a la policía sobre lo que sucedió en el motel. ¿No me creen? Por supuesto que no. ¿Lo harías tú? Un oficial me dijo que The Lodge cerró en los 60 después de que un padre asesinara a toda su familia allí una noche. Pero esa es mi historia. La familia de Emily está aquí en el hospital y se niega a hablar conmigo. Piensan que intenté asesinarla. Llamé a mis padres y volaron hace unos días y están conmigo ahora. Mi papá ha estado arreglando un abogado porque escuchó rumores de que me acusarían si Emily no despierta. Estoy compartiendo este relato porque no sé a quién más recurrir. Tal vez estoy loco, pero experimenté algo oscuro y perturbador la semana pasada en ese motel. Esta historia es real, y sé que suena falsa, pero es real. Estaba conduciendo por una carretera solitaria, tratando de llegar a otro estado para una reunión de negocios. El sol se había puesto, y la carretera estaba tranquila. Mi sistema GPS me estaba dando direcciones confusas, pero no quería detenerme para pedir ayuda. Tenía prisa, y no quería llegar tarde. De repente, mi coche empezó a hacer ruidos extraños, y noté que la luz de revisión del motor estaba parpadeando. Sabía que tenía que detenerme y ver qué estaba pasando. Tomé la siguiente salida y me encontré en un pequeño pueblo del que nunca había oído hablar antes. Vi un motel en el borde del pueblo y decidí intentar descansar un poco antes de averiguar qué hacer con mi coche por la mañana. Cuando entré en el vestíbulo del motel, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No había nadie a la vista excepto la recepcionista, una anciana que me miraba con una expresión fría. Traté de sacudirme esa sensación y pedí una habitación para la noche. Me entregó la llave de la habitación 13, que estaba al final de un largo y estrecho pasillo. La habitación era pequeña y olía a humedad. Las paredes eran delgadas y podía oír el crujido de las tablas del suelo en la habitación de arriba. La cama era vieja y las sábanas eran ásperas, pero estaba demasiado cansado para preocuparme. Me acosté y traté de dormir, pero seguía escuchando ruidos extraños provenientes del exterior de la habitación. Me levanté y miré por la ventana, pero la noche estaba oscura y no podía ver nada. Cuando estaba a punto de volver a la cama, noté un pequeño trozo de papel que había caído al suelo. Lo recogí y leí el mensaje. Sal ahora. Mi corazón empezó a latir rápido y sentí que mis manos temblaban. ¿Alguien estaba tratando de asustarme? ¿Había alguien en el motel que quería hacerme daño? No sabía qué hacer, pero sabía que tenía que salir de allí. Me vestí y empecé a empacar mis cosas, pero me di cuenta de que había dejado el cargador de mi teléfono en el coche. Decidí ir a buscarlo, pero cuando salí de mi habitación, vi que el pasillo estaba vacío. La recepcionista no se veía por ningún lado. Mientras caminaba hacia la puerta principal, escuché pasos viniendo del pasillo. Me di la vuelta y vi a la recepcionista caminando hacia mí, sus ojos fríos y su expresión torcida en una mueca. Me congelé, sin saber qué hacer. ¿Te vas?, preguntó, su voz baja y amenazante. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca. Sí, finalmente logré decir. La recepcionista me miró durante unos segundos, luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el vestíbulo. Esperé unos segundos, luego corrí hacia la puerta, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando salí, escuché el sonido de un motor de coche proveniente de detrás del motel. Me di la vuelta y vi un coche alejándose. Era el mismo coche que me había estado siguiendo desde que salí de la autopista. Empecé a correr, mi corazón acelerado y mi mente llena de miedo. Sabía que tenía que alejarme lo más rápido posible. No dejé de correr hasta que encontré una gasolinera, donde llamé a la policía. El resto de la noche fue un borrón. La policía registró el motel y no encontró a nadie. Dijeron que era posible que la recepcionista hubiera estado involucrada en una serie de robos, y que hubiera estado tratando de asustarme para que me fuera. En cuanto a mí, estaba traumatizado por la experiencia. Nunca más quiero quedarme en un motel desierto, y me alegra haber confiado en mis instintos y haberme ido antes de que algo malo sucediera. He sido un lector aquí en mi cuenta principal durante casi 2 años. Nunca me había pasado nada inusual o espeluznante hasta hace unos días. Estaba debatiendo si debería siquiera publicar esto porque no soy muy buen contador de historias.
Puede que a veces mis oraciones suenen raras, así que por favor perdónenme. En fin, aquí va. Soy conductor de camiones. No es el trabajo ideal que quiero, pero me quedo con él porque disfruto de la sensación de aventura que tengo cuando tengo la oportunidad de conducir por todo Estados Unidos solo. No diré para quién trabajo ni usaré nombres reales para mantener la confidencialidad. Trabajo para una empresa de construcción de tamaño considerable. Transporto madera, cables, tuercas y tornillos, y casi todo lo demás. He trabajado aquí durante 6 años y llevo conduciendo durante 10 años. Pensé que lo había visto todo. He visto a personas sin hogar, algunas sin extremidades, otras perdidas pidiendo aventón. Así que déjenme tratar de explicar lo que exactamente pasó que me tiene tan perturbado. La mayoría de nosotros, los conductores de camiones en el depósito, somos corpulentos. No hacemos mucho ejercicio, y nuestras barbas nunca son más cortas que nuestra barbilla. Mi amigo Terry y yo a veces tenemos pequeñas competiciones en la carretera para ver quién puede llegar y regresar a casa primero. Estaba totalmente dispuesto cuando nos enviaron a Oregón a entregar algunos suministros. También vale la pena mencionar ahora que, por desgracia, no tengo esposa ni hijos. He sido un lobo solitario durante años, y no quiero su simpatía. Pero de todas formas, Terry y mi jefe, el señor Richardson, se llevan bien, así que sabía que estaríamos dispuestos. Nuestros camiones se cargaron la semana pasada, y Terry y yo salimos el miércoles pasado. Era un viaje de 3 días a Oregón y un viaje de 3 días de regreso a casa. Terry está en casa, yo no. Supongo que perdí la pequeña competición. Bueno, siempre hay una próxima vez. Los primeros 2 días de viaje fueron fáciles, nada fuera de lo común. Terry iba adelante por un par de horas, pero no me importaba mucho. El viaje era hermoso. ¿Alguna vez has visto campos de amarillo por millas? Si no lo has visto, es fácil imaginarlo. Imagina esto. Vacas pastando en parches de amarillo cosidos contra un cielo azul brillante y soleado. Parecía una maldita postal. Bueno, estaba anocheciendo. Así que decidí dar por terminada la jornada y parar en un pequeño motel apartado y pequeño para poder permitírmelo. No era nada especial, solo un edificio largo con un estacionamiento casi vacío, y un cartel de neón brillante que decía, abierto. No uso este lenguaje a menudo, pero supongo que es lo que llamarías un motel de mala muerte. Así que me acerco a la recepción y una joven estaba trabajando en el turno de noche. Debía tener tal vez 19 o 20 años. Era tan bonita como una muñeca, cabello oscuro con un rostro delgado y ojos oscuros. Me recordó a mi cita del baile de graduación de la secundaria, sinceramente. La saludé y obtuve la información de mi habitación y me entregó la llave y nos despedimos. Me dirigí de regreso a la habitación 109 y al entrar, mis sentidos se vieron abrumados y fui golpeado por un olor nauseabundo. No me importó mucho. Estaba cansado y al menos la cama parecía cómoda. Regresé a mi camión para recoger mi bolsa de noche y la tiré en la cama. Hambriento como estaba, fui a McDonald's por una hamburguesa con queso. Regresé queriendo tomar una ducha, pero ¿qué encontré detrás de la cortina de la ducha? Una cabeza de cerdo. Encontré una cabeza de cerdo medio podrida, atada a una cuerda colgando de la barra de la cortina. La cosa estaba llena de gusanos arrastrándose por las cuencas de los ojos y el hocico. Solo puedo esperar que lo que vi fuera una cabeza de cerdo. No podía ser nada como lo que había visto antes. La bañera estaba manchada de un color rojo oxidado por la sangre que drenaba del cuello que quedaba de la criatura. Corrí al estacionamiento y vomité. El olor era 10 veces peor después de que abrí la puerta del baño. No había habido una camarera allí en lo que parecía años. Llamo a Terry y le cuento la situación y me dice que me esperará. Pero decliné. Era fuerte. No iba a dejar que esa cosa me venciera. Puse mi bolsa de nuevo en el camión. Volví al vestíbulo y le dije a la chica lo que vi. Ella se disculpó profusamente y me reembolsó mi estancia. Le di las gracias y me fui de allí. Una hora más tarde en la carretera, decidí conducir toda la noche para calmar mis nervios. El aire acondicionado estaba echando aire frío, el tipo de aire en el que podrías dormirte, y seguí conduciendo. Me siento tranquilo cuando conduzco, como si mis pensamientos se desvanecieran. Y eso fue exactamente lo que pasó. Me sentía mejor y más valiente, así que paré en un área de descanso alrededor de las 3 de la madrugada del viernes en Iowa. Fui al baño a aliviarme después de unas pocas horas en la carretera. Caminé por detrás del edificio de ladrillo donde estaban los baños para ver un mapa, y ese maldito olor volvió. Intenté llegar a mi camión, de verdad lo intenté.
pero vi de dónde venía, en unas hierbas altas, el resto del cuerpo del cerdo. Ahora, ¿cómo demonios me volví tan desafortunado? Primero encuentro la cabeza y ahora aquí estaba, a millas de distancia en un estado completamente diferente, con el resto del cuerpo al lado de un viejo cuchillo de carnicero ensangrentado. La policía fue notificada, pero no me quedé. Seguí conduciendo hasta que finalmente llegué a Oregón, dejé los suministros y estaba de camino a casa. No tomé la misma ruta que tomé de ida. Parece algo sacado de una novela de terror para niños, lo juro. Pero una cosa es segura, algún loco en Iowa está suelto cortando cabezas de cerdos y colgándolas en los baños de los moteles. Manténganse seguros por ahí, especialmente mis compañeros camioneros. En el momento de esta historia, yo tenía 16 años, y el amigo con el que estaba tenía 18. Él acababa de hacer funcionar su camioneta de nuevo, y nos íbamos a hacer las cosas usuales de adolescentes. Explorar edificios abandonados era y sigue siendo una de mis cosas favoritas. Pero, desafortunadamente, vivo en la peor ciudad de mi estado, así que al encontrarte con estos edificios abandonados, es probable que te encuentres con alguna persona sin hogar o drogadicto deambulando o durmiendo. Él y yo nos dirigíamos a un motel abandonado al que habíamos ido una vez antes, pero nos asustamos porque era de noche. Decidimos que volver durante el día era una idea mucho mejor, pero vaya que estábamos completamente equivocados. Finalmente llegamos al motel y comenzamos a explorar. Encontramos colillas de cigarrillos viejas, encendedores rotos y por alguna razón, una pistola de utilería. Estábamos en el piso superior y continuamos nuestra exploración. Después de divertirnos allí, decidimos ir a los niveles inferiores que aún no habíamos visto. Mientras bajábamos las escaleras, veo a un hombre al otro lado de unas hierbas altas cerca del estacionamiento. No le doy mucha importancia, pero intento decirle a mi amigo que probablemente deberíamos irnos. Mientras las palabras salían de mi boca, escucho 2 disparos seguidos por el sonido de vidrios rompiéndose. Había disparado a las ventanas detrás de las escaleras por las que estábamos bajando. Ambos saltamos la barandilla y corrimos al otro lado del edificio. Recuperamos el aliento y empezamos a calmarnos. Pero volvimos al pico de ansiedad una vez que nos dimos cuenta de que la camioneta de mi amigo seguía detrás del edificio, justo frente a las hierbas detrás de las cuales estaba el hombre. Nos tomamos un poco de tiempo para calmarnos, y mi amigo, recordando que su camioneta estaba sin seguro, simplemente corre en dirección a su camioneta. Escucho la puerta de su camioneta abrirse y cerrarse en cuestión de segundos. Tan pronto como su motor se enciende, escucho más disparos. Pero escucho más vidrios romperse. Pensé para mis adentros, ¿por qué dispararía a más ventanas? Entonces la realización de que las únicas ventanas que quedaban eran las de la camioneta de mi amigo me golpeó como un ladrillo y me entró el pánico. Corrí a la esquina y miré para ver a mi amigo conduciendo frenéticamente hacia mí sin parabrisas, y por un segundo empiezo a ver el agujero de bala atravesando el reposacabezas mientras él se agachaba y conducía lo mejor que podía. Salté en la parte trasera de su camioneta mientras aceleraba y nos dirigimos a un área mucho más segura para tomarnos el tiempo y pensar en qué demonios acababa de pasar. Alguna lección que aprendí de esta situación. Nunca te metas en una situación de la que no sepas con certeza que puedes salir fácilmente. Si no fuera por la mala puntería de ese hombre, mi amigo estaría muerto, y yo posiblemente lo habría acompañado.